Hola y bienvenidos de nuevo. Soy Miguel Ángel Roque y vamos a seguir viendo cómo texturizar modelos en Blender, ¿vale? Hoy vamos a empezar a ver cómo aplicar texturas, ¿vale? Hay que diferenciar lo que son materiales y texturas. Materiales hacen referencia a lo que sería cómo se reparte el color y las luces sobre la superficie de nuestro modelo, y las texturas realmente son la piel que lo envuelve, ¿vale? Entonces son conceptos complementarios, uno está relacionado con el otro, no pueden existir por separado. Si hay textura tiene que haber material, si hay material tiene que haber textura, ¿vale? Y bueno, en este caso tengo una esfera suavizada, ¿vale? Le he dado aquí al Smooth para suavizarlo, le he pasado de Flat a Smooth para que se vea más de forma más suavecita. Y bueno, le he creado un material de prueba. Esto podéis verlo en otros vídeos anteriores. Y bueno, es un colorcito blanco, simplemente es el material más normal que sale, es el que viene por defecto dentro de Blender. Y para asignarle una textura a nuestro objeto tendremos que desplazarnos a la pestaña que se encuentra justo a la derecha, que está marcada con una especie de tablero de ajedrez, ¿vale? Y bueno, como veis, nos encontramos dentro de la esfera, dentro de su material esfera, y en la textura text, que es la que sale por defecto, que es esta de aquí, que podemos renombrar aquí como pues textura de prueba, ¿vale? Veis que se renombra, ¿vale? Al igual que con los materiales, aquí tenemos más ranuras, más slots para que creemos más texturas más complejas, ¿vale? Pero esto lo veremos en otro vídeo. Y bueno, lo que quiero es simplemente enseñaros cuáles son los tipos fundamentales de texturas y cuáles son sus propiedades, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a ver es que justo debajo de el nombre de nuestra textura nos aparece el tipo de textura que es, ¿vale? Existen todos estos tipos de texturas, cada uno sirven para una cosa muy diferenciada. Lo que sí que quiero, antes de empezar a profundizar en esto, explicar es que hay dos apartados que son mapping e influencia, que van a ser comunes a todas las texturas, mientras que cuando elija algún tipo de textura van a salir otra serie de apartados que van a variar en función de la textura en concreto, ¿vale? Bueno, voy a empezar con lo que sería la textura clouds, que es seguramente la más común que existe, ¿vale? Simplemente es una especie de nubecita. Si yo ahora me fuese a renderizar esto, veríamos que ya automáticamente ya esa textura se ha aplicado sobre nuestro modelo, ¿vale? Simplemente por definir el tipo. Veis aquí una previsualización de lo que sería nuestra textura, y si le doy aquí en material veríamos cómo quedaría sobre en el material en el que nos encontramos, ¿vale? Estos elementos ya los expliqué en otro vídeo, igual que esta, ¿vale? Entonces lo normal es tenerlo en el que más os apañe, pero a mí me gusta tenerlo en material porque veo cómo queda realmente no solamente la textura, sino esa misma textura aplicada a una esfera en este caso, ¿vale? También es interesante tenerlo en voz porque podéis ver tanto la textura como cómo queda en un objeto, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Como os decía, en el momento en el que cargamos un tipo de textura, nos aparecen, aparte de mapping e influencia, que eran las propiedades que teníamos anteriormente, nos aparecen otras dos, en algunas ocasiones son tres, ¿vale? Tres apartados.
Uno siempre se va a llamar de la misma forma que nuestro tipo de textura. Por ejemplo, si pusiese Magic, ¿veis? Hay una pestaña que se llama Magic, ¿de acuerdo? Entonces voy a volver a Cloud, a ver si lo terminamos de ver y pasamos a otro, ¿de acuerdo? La primera pestaña, que es Colors, suele ser siempre igual en todas las texturas. Nos va a permitir jugar con la apariencia de nuestra textura. Pues podríamos bajarle el brillo, subírselo, pues por ejemplo si le bajamos el brillo podríamos subirle el contraste, ¿vale? Y pues también cambiar la saturación de nuestra imagen, ¿vale? Esto afectaría a cómo se renderiza nuestra textura. Veis, ahora mismo se aprecia menos la textura que hace un momento, ¿vale? Que si por ejemplo le subiese el brillo y probase otra vez a renderizar, veis, se ve todavía más la textura, ¿de acuerdo? Bueno, RGB lo vamos a utilizar principalmente cuando trabajemos con texturas que no sean en blanco y negro y demás, pues, por ejemplo, imágenes que importemos o ese tipo de materiales, ¿vale? Porque si ahora en una textura en blanco y negro intentamos modificarlo, vamos a notar bastante poco el cambio, ¿vale? Bueno, dentro de Clouds, pues por ejemplo, lo primero que vamos a ver es que podemos tener nubes en blanco y negro o en color. Si las pasamos a color, fijaros la previsualización, aquí nos va a hacer una especie de random con el color y aquí sí que podríamos utilizar RGB para modificarlo, ¿vale? Entonces, que sepáis que sirve realmente para esto. No es frecuente de todas formas trabajar con texturas procedurales, que son con las que estoy trabajando, ¿vale? De hecho, voy a explicarlo antes de que se me olvide. En Blender hay básicamente dos tipos de textura, las procedurales y las definidas por mapas de imagen, ¿vale? Las que definidas por mapas de imagen las aplicaríamos con Image or Movie o Environment Map, y el resto son imágenes procedurales que están definidas por fórmulas matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, al estar definidas por fórmulas matemáticas se ajustan muy bien a nuestros modelos y no nos van a dar muchos problemas de mapeado, que es el gran problema que tienen después las texturas de imagen, aunque a la larga veréis cuando vayamos profundizando que son mucho más interesantes las texturas basadas en mapas de imagen, ya que nos permiten dar un tratamiento mucho más personalizado de nuestros modelos, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo al tema que os comentaba, pues dentro de Clouds pues vais a tener una serie de parámetros, igual que si me pasase a Magic o a Ocean o a Voronoi, ¿vale? El más interesante quizás sea Nabla, que hace referencia a la intensidad en la que se aplica la textura, ¿vale? Pero bueno, estos, como os digo, se suelen tocar relativamente poco. Los que sí que se tocan mucho en todas las texturas procedurales son, por ejemplo, mapeado e influencia. Bueno, de hecho, no solo las procedurales, sino en todo tipo de texturas es fundamental trabajar con estos dos atributos, ¿vale? En mapping lo que vamos a definir es cómo se ajusta esta textura a nuestro modelo. Por ejemplo, si yo escalo en este eje, fijaros aquí en la previsualización, fijaros cómo va cambiando, ahora se ha apretado mucho más. Entonces, cuando renderizo, ya veis cómo queda, ¿vale? Lo que voy a hacer es mostrar la textura para ver un poquito las luces, porque no me había fijado ni siquiera en toda esta pedazo de sombra que tengo aquí. Lo que voy a hacer es cambiar la luz por una luz de tipo EMI, a ver si de esta forma mucho mejor, así no nos afecta tanto la luz y podemos volver a nuestra esfera y a nuestra textura, ¿vale? Como os decía,
Side nos va a permitir deformar la relación de proporciones en todos los ejes, X, y Z, y Offset nos va a permitir desplazar, básicamente rotando, la textura por nuestro modelo. ¿Veis? Si por ejemplo yo renderizo esto, esta marquita me aparece aquí, esta especie de lunar. Espera un momentito, voy a guardarlo en el slot 1 y en el slot 2 vamos a ver, en el slot 2 vamos a desplazar esto aquí y vamos a renderizar. ¿Vale? De esta forma tenemos en el slot 2 esto y en el slot 1 esta imagen. ¿Veis este lunar? Pues aquí estará aquí. ¿Veis? Lo que hemos hecho ha sido rotar en el eje X nuestra textura. ¿Vale? Si no os gusta cómo se ve o una cosa así, podéis intentar trabajar con este tipo de parámetros y de la misma forma, bueno, para eso sirven básicamente todas estas texturas. El tipo de proyección pues servirá para definir cómo se aplica la textura a nuestro objeto. ¿Vale? Las texturas procedurales, con ponerle flat, funciona muy bien. Las texturas de imagen, si no hacemos el mapeado V, ya tendremos que hilar más fino, pero eso lo veremos más adelante. Y bueno, simplemente pues definiríamos el sistema y le daremos a render. Bueno, texturas procedurales, como os digo, no es muy importante, ya que al estar formuladas de forma matemática se ajustan prácticamente de forma automática. ¿Vale? En las de imágenes, como os digo, ahí sí que será muy útil poder jugar con el tipo de proyección y con el sistema de coordenadas. ¿Vale? Dejaremos de utilizar Generative y pasaremos a V. Bueno, el otro apartado importante dentro de lo que son las texturas es el área de influencia. Por defecto está asignado siempre a color. ¿Vale? Lo que hace es esta textura hacernosla visible únicamente en el mapa en lo que sería el difuso, ¿vale? La componente difusa de nuestro objeto. Por ejemplo, si yo voy a poner esta esfera amarilla y voy a renderizarlo, ¿vale? ¿Veis? Todas estas zonas que son amarillas se corresponden con las partes negras de nuestra textura, mientras que las partes blancas van a coger el color de este apartado de aquí. Si yo aquí le pongo, pues voy a ponerlo en negro, ¿vale? Y voy a renderizar de nuevo. ¿Veis? La textura de nubes se ha creado de color negra sobre la base amarilla que tenía nuestro material. Por eso os he dicho al principio que material y textura están íntimamente relacionados. De la misma forma, si me voy a color y subo el brillo, yo que sé, barbaridad, a 100, que es, fijaros, la textura se ha vuelto completamente amarilla, o sea, blanca. Como nuestra textura es negra, fijaros la previsualización, se va a ver negro, y si renderizo, efectivamente se ve negro. Quedan algunas marquitas, aún tendría que haber subido un poquito más la intensidad del brillo de nuestra textura, pero bueno. Como os decía, aquí marcaríamos el color de nuestra textura y, como comentaba también, está marcado dentro del color. Si no marcamos ninguna área de influencia y renderizamos, realmente nuestra textura no se aplica a nuestro material. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, como veis, es marcarla en principio a color, pero también podemos jugar con su intensidad. ¿Vale? Por ejemplo, le voy a poner 0.5. Entonces, de esta forma, fijaros, se crea como una especie de transparencia. De hecho, es transparencia. Estamos haciendo más transparente nuestra textura conforme vamos bajando la intensidad del color. Una intensidad de 1 será completamente opaca, una intensidad de 0 será completamente transparente. No hay que confundirlo con el brillo de color que nos haría nuestra textura más blanca o más negra. ¿Vale? Son cosas distintas, pero podemos usarla en conjunto. Después,
como veis, la influencia está dividida entre componente difusa y componente especular. Cada uno de estos elementos afectará a la componente difusa o especular del material. De hecho, son las mismas propiedades: color, intensidad, etcétera. ¿Qué tenemos aquí? Intensidad, color, hardness. Dentro del especular, pues si nos vamos a especular, vamos a ver que tenemos el hardness. ¿De acuerdo? Entonces, si en lugar de aplicar esta textura a lo que sería el color, se le aplico a la intensidad especular, yo ahora renderizo con el amarillo, no sé si me va a funcionar muy bien. No funciona muy bien. Voy a probar a ponerle un color pues, un poquito más oscuro, a ver si así funciona mejor. ¿Veis? El brillo utiliza la misma textura de nubes que estoy creando, ¿vale? De hecho, si me voy a mi textura y le bajo el brillo y le subo el contraste hasta así que se vea bien marcada, y ahora renderizo, ¿veis? Ahora sí que se aprecia muchísimo más la textura únicamente en la zona de brillo especular de nuestros modelos. ¿De acuerdo? Bueno, después, el shading, pues nos serviría, es el sombrador, pero son los apartados que corresponden dentro del material. Estos de aquí, pues el emit, el ambient, ¿vale? Pues, como veis, ambient, emit, mirror. Podríamos hacer una zona de espejo que tomase su reflexión dentro de lo que sería la textura. Entonces, pues bueno, ahora mismo, como no hay ningún otro objeto para reflejar y tampoco le hemos puesto aquí mirror, no se aprecia, pero bueno. Un apartado de influencia muy habitual es el de normal, que está aquí dentro, de geometría. Lo que va a hacer la normal es simularnos geometría adicional, ¿veis? Simplemente he aplicado la textura de nubes dentro de lo que sería la componente normal y me está simulando geometría adicional, o lo que es lo mismo, detalle. Digo bien simulando porque si os fijáis en los bordes no cambia la superficie redonda, pero sí que afecta al comportamiento de la luz y de esa forma parece, realmente simula que tenemos más geometría. Este sistema se inventó hace muchos años para que los ordenadores antiguos que no podían mover modelos muy complejos pudiesen, con una baja poligonación, en este caso una esfera que bueno, esta tiene 512 polígonos, pero con una más pequeña el resultado sería lo mismo. Podemos crear este efecto que pues yo que sé, podría tener fácilmente 2000 o 3000 polígonos, hacer esto de forma poligonal. Entonces, como os digo, eso se genera con la componente normal. Hay que diferenciar la normal de desplazamiento, porque desplazamiento, voy a bajarle la influencia, no quiero que se me vuelva loco ahora el ordenador. Desplazamiento sí que va a hacer, fijaros en los bordes, nos va a crear geometría adicional, ¿vale? Normal va a simularla y desplazamiento, displacement map, que es el nombre que tiene, el mapa de desplazamiento, sí que nos va a generar la geometría de forma adicional. Señalar simplemente para terminar que podemos tener marcadas varias áreas de influencia en cada textura. En este caso la estoy aplicando a color y a normal, y color vamos a cambiarlo para esta prueba, voy a volverlo a poner amarillo, así, vale, y la textura voy a dejarla en negro. Como os digo, está aplicada a color y normal. Si ahora renderizo, no solamente me va a poner las marcas negras correspondientes a la textura, sino que me va a simular el volumen gracias al mapa normal. El mapa normal, aunque se puede poner con valores positivos y negativos en Blender de más menos 5, ¿veis? Podemos llegar hasta 5 o
hasta -5 si queremos hacer, en lugar de que salga hacia afuera, que vaya hacia adentro. Yo no recomiendo pasar de 1, porque fijaros, en el momento que, bueno, en este caso podría llegar a funcionar, pero cuando estemos trabajando con formas más naturales, canta mucho, ¿vale? Se delata a sí mismo. Entonces es mejor trabajar con valores más sutiles, más -1, una cosa así, suele funcionar muy bien. Y veis, se aprecia bastante bien el detalle. Y bueno, ¿qué quedaría por comentar? Simplemente pues que si en lugar, por ejemplo, de clouds hubiese puesto cualquier otra textura procedural, pues una Voronoi, ¿vale? Lo único que cambia es la fórmula matemática que genera la textura y por ende lo que sería la forma de la textura. Como veis, esta sería mucho más redondeada y demás, pero bueno, el resultado y la forma de trabajar es la misma. Lo único que cambiaría es pues la forma, como os digo, el acabado de la textura. Y bueno, en principio esto es todo en cuanto a nuestro primer acercamiento a lo que serían las texturas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, muchas gracias.